Imagina que una sombra se cierne sobre la historia que creías conocer, que el eco de un susurro antiguo atraviesa los pasillos de imperios gloriosos y se cuela en la noche de tus pensamientos. Si sientes un escalofrío, es porque estás a punto de descubrir 5 relatos que la historia ha dejado sin voz. Bienvenido a este viaje. Yo soy la voz que te acompañará a través de rincones olvidados, a lugares donde el esplendor se mezcla con lo desconocido. Hoy nos adentramos en 5 mundos que, aunque brillan en los libros de historia, guardan secretos que jamás se atrevieran a escribir. Cada cuento está construido sobre un hecho real, una costumbre, un objeto que los arqueólogos han desenterrado y que nos ancla a la realidad antes de que la oscuridad tome el control. Comenzaremos en el corazón del Imperio Otomano, en la majestuosa Estambul del siglo XVII. Allí, bajo la sombra del palacio de Topkapi, un joven aprendiz de calígrafo llamado Mehmed descubre que las palabras pueden ser armas más peligrosas que las espadas. La historia de Mehmed no es solo una crónica de tinta y pergamino, es un recordatorio de que la lealtad del sultán a veces se sellaba con pactos que no tenían nombre. El harem, ese espacio reservado para las mujeres del sultán, y el ritual del tahrir, una prueba de sangre para medir la fidelidad de los sirvientes, serán los componentes que desencadenen lo inexplicable. Mehmed se levanta cada amanecer, cruza el Bósforo con la bruma que se levanta del agua y llega al taller del gran visir. El aroma a jazmín y incienso se mezcla con el clangor de los caballeros que entrenan en los patios. En esas horas, el joven dibuja letras que parecen flotar como si el propio viento del estrecho susurrara en sus oídos. Todo es rutina, hasta que una tarde la puerta se abre sin que nadie la empuje. En el umbral aparece una anciana envuelta en un yemení, su capa de lana arrugada por el tiempo, y sus ojos negros como el hollín del carbón. El sultán ha sellado un pacto con la sombra del mar, dice la anciana, su voz resonando como el eco de los minaretes. Cada noche una voz llama a los que se atreven a escribir su destino. Mehmed, con la confianza de la juventud, descarta la advertencia como una superstición de la vieja guardia. Esa misma noche, mientras la luna se refleja en el agua, escuchará un susurro en turco antiguo que parece provenir del propio Bósforo. Escribe, escribe, o el mar te devorará. El miedo se cuela en su pecho, pero la curiosidad lo empuja a seguir. Al día siguiente, su caligrafía adquiere una precisión imposible. Los trazos fluyen sin esfuerzo, como si una fuerza invisible guiara su mano. Cada letra, sin embargo, deja una fina capa de salitre que huele a mar, y al tocar el pergamino, siente un leve pulso como si un corazón bajo el agua latiera bajo la tinta. En el tercer día, el sultán convoca a los artesanos para mostrar su nuevo pergamino. Cuando el papel se despliega, una niebla salina se eleva del pergamino, llenando la sala con una bruma densa que parece provenir del propio estrecho. De entre los pilares de mármol surge una sombra oscura, una figura que recuerda la forma de las olas, con ojos luminosos que atraviesan la oscuridad. Los guardias caen al suelo, gritando que el mar los llama. Mehmed, paralizado, observa cómo la sombra se detiene justo frente a él, y susurra: tu pluma está atada al abismo. La historia se escribe con sangre. En ese instante, el pergamino se vuelve espuma y se desvanece en el aire, dejando solo el eco del susurro y una sensación de vacío que se extiende más allá de las paredes del palacio. Mehmed se queda allí con la mano todavía marcada por la sal, sin comprender cómo la tinta pudo convertirse en un portal hacia algo que su mundo nunca imaginó. ¿Qué piensas tú de este encuentro entre la historia documentada y lo que parece un mito? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre cómo la fe y la superstición se entrelazan en tiempos de poder. Ahora, mientras el eco de la sombra del Bósforo se desvanece, nos preparamos para adentrarnos en la segunda historia, una que nos llevará a las profundidades blancas y frías de las minas de sal de Polonia, donde el silencio es tan denso que parece absorber cada latido. Pero antes de seguir, si este relato te ha atrapado y sientes que tu curiosidad se alimenta de cada palabra, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás el resto de los misterios que están por revelarse. Sin embargo, la sombra del estrecho no se disipa del todo. Su eco vibra aún en los corredores del Topkapi, como un susurro que se arrastra bajo la piel. Mientras tanto, otro mundo cubierto de una blancura inmutable guarda sus propios secretos. Imagina que tus pasos resuenan en la penumbra de una mina que se extiende bajo la tierra como una red de cuevas cristalinas, donde el aire se vuelve denso y cada respiración parece absorberse en la piedra. Así comienza nuestra segunda historia. Las lágrimas de sal. Ambientación. Imperio de Polonia, siglo XIV. Minas de sal de Wieliczka, territorio que hoy forma parte del sur de Polonia. Detalle histórico real usado: la capilla de la Santa Cruz, tallada en sal y dedicada a los santos patronos de los mineros. Eres Jamek, un joven aprendiz de minero que ha dejado atrás la vida en la aldea para ganarse el sustento bajo la tierra. Su padre, un hombre de manos ásperas y ojos que nunca dejan de escanear la oscuridad, le enseñó a reconocer el canto del agua y a temer al silencio que se forma cuando la lámpara se apaga. Janek sueña con la promesa de un futuro mejor,
poder pagar la deuda que su familia contrae con los señores locales y regresar a la superficie con una pala llena de sal que valga por oro. Los primeros días en la mina se convierten en una rutina de palanca, de golpes contra la pared salina y de respiraciones contenidas. La luz de los faroles de aceite proyecta sombras que parecen bailar entre los cristales de sal, creando un laberinto de reflejos que confunden la vista. En el tercer mes, mientras la escuadra avanza hacia la cámara de la Santa Cruz, Janek escucha un rumor que proviene de la profundidad de la roca. Al principio lo interpreta como el eco de una gota que cae, pero la vibración se vuelve más clara, como si una voz lo llamara por nombre. Janek susurra una voz que no pertenece a ningún hombre que haya visto, cargada de sal y de un frío que cala los huesos. El joven se detiene, su corazón late con fuerza sobre el pecho y el sudor recorre su frente. Busca el origen del sonido, pero la única fuente visible es la cueva en la que se encuentra. El capitán de la mina, un hombre de barba gris y mirada endurecida, lo reprende: «No escuches fantasías, Janek. El trabajo no permite distracciones». Janek asiente, aunque su mente sigue girando alrededor del susurro. Aquella noche, al regresar a la superficie, el sueño lo persigue. En su habitación, la luz de la vela titila y una sombra se desliza por la pared, tomando la forma de una figura cubierta de cristales que chisporrotean. La entidad sin rostro extiende una mano hacia él, y en un suspiro que se mezcla con el crujido de la madera, deja caer una gota de sal que se convierte en una lágrima líquida. Janek siente una presión en el pecho, como si el peso del mundo se concentrara en su corazón. La lágrima se evapora, dejando tras de sí una marca que se asemeja a una palabra tallada en la piel: alma. Al día siguiente, Janek vuelve a la mina con la determinación de encontrar la fuente de aquel llamado. Al acercarse a la cámara de la Santa Cruz, la atmósfera se vuelve más densa. El aire huele a minerales y a un perfume agridulce que recuerda a la madera de los altares. En la pared, la luz revela una inscripción que no estaba allí antes, una frase en latín que habla de un pacto entre los muertos y la sal. Janek, temblando, toca la inscripción y siente que su mano se adhiere a la piedra, como si fuera barro húmedo. De repente, una corriente de agua salada surge del suelo, arrastrando figuras diminutas de sal que giran alrededor de su cuerpo. Los mineros que lo rodean gritan, pero sus voces se pierden en el ruido del agua. Janek se percibe flotando, suspendido entre dos mundos, mientras la cámara se llena de una bruma blanca que se vuelve opaca. En medio de la niebla, una figura emerge, un anciano de rostro cubierto por una máscara de sal. Sus ojos brillan con una luz interna. El anciano habla con una voz que resuena en los pasillos de la mina: los que buscan la riqueza de la tierra deben pagar con su propia sangre. La sal se alimenta de los recuerdos que tú llevas dentro. El anciano extiende una mano, y en un gesto lento, coloca una pequeña gema de sal sobre el pecho de Janek. El contacto produce una explosión de luz que envuelve a todo el recinto. Cuando la luz se disipa, la cámara está vacía. Los mineros han desaparecido, y solo quedan las paredes cubiertas de cristales que relucen bajo la tenue luz. Janek, ahora sin cuerpo, se encuentra atrapado dentro de una estatua de sal, con la inscripción «Alma» grabada en su frente. La mina sigue respirando, pero el eco del susurro persiste, como una promesa que nunca se cumple. ¿Qué crees que ocurre cuando la codicia se vuelve parte de la propia piedra? Deja tu teoría en los comentarios. Me encantaría saber cómo interpretas este encuentro entre la historia y lo inexplicable. Si te ha intrigado este relato, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas sombras que desvelaremos. Pasemos ahora a un desierto de arena dorada, donde las caravanas cruzan kilómetros de sol abrasador y el horizonte vibra con el canto de los tambores. Allí, el comercio de oro y sal forma la columna vertebral de un imperio que se extiende como un río de riquezas. Así se abre la tercera historia. El eco de los orofres. Ambientación: Imperio de Mali, siglo XIII. Rutas comerciales que conectan Tombuctú con el norte del Sahara. Detalle histórico real usado: los mercados de Tombuctú, donde se intercambiaban lingotes de oro y sal, y la tradición del djembé como comunicación entre caravanas. Eres Kofi, un joven comerciante que ha heredado la tienda de su padre en la ciudad de Tombuctú, el centro del saber y del intercambio. Su objetivo es reunir suficiente oro para financiar la construcción de una biblioteca que albergue los manuscritos que su abuelo guardó con tanto cuidado. Kofi pasa sus días negociando con mercaderes de diferentes tribus, escuchando las historias que viajan en el polvo del desierto y aprendiendo los cantos que marcan el paso de las caravanas. Una tarde, mientras el sol se retira detrás de las dunas, Kofi recibe la visita de un anciano de barba gris, cubierto con un manto de piel de camello. El hombre lleva un tambor de madera tallada y al golpearlo suavemente produce una resonancia que parece vibrar en el aire caliente. El anciano le entrega una pequeña caja de madera tallada diciendo: «Dentro de esta caja yace una pieza del desierto que ha visto mucho más que los hombres. Cuida de ella y ella te mostrará el camino a la verdadera riqueza». Kofi, intrigado, acepta la caja y la guarda bajo el mostrador. Esa noche, mientras la ciudad se sumerge en el silencio, Kofi abre la caja. Dentro, encuentra una pequeña piedra negra que emite un leve resplandor azul. Al tocarla, una corriente de aire frío recorre la habitación y una voz susurra en un dialecto que él apenas reconoce: «Sigue el canto del djembé que no se oye». Kofi, desconcertado,
Piensa que se trata de un truco de algún viajero para venderle un amuleto. Al día siguiente, la caravana de Kofi parte hacia el norte, cruzando la ruta que lleva a la ciudad de Gao. El sol golpea la arena y el calor aprieta como una mano. El grupo avanza con sus camellos cargados de sal y oro, mientras el líder de la caravana marca el ritmo con su propio tambor. De repente, el sonido del djembe se vuelve distorsionado, como si una melodía invisible atravesara el viento. Kofi siente que la piedra vibra en su bolsillo, como si respondiera al latido del tambor. A medida que la caravana avanza, el cielo se vuelve más oscuro, y una tormenta de arena se levanta sin previo aviso. La visibilidad disminuye y los viajeros gritan por perderse. Kofi, aferrado a la piedra, percibe una luz tenue que emerge entre las dunas, como una guía. Sigue la luz y descubre una caverna oculta bajo la arena, cuya entrada está marcada por símbolos tallados, que coinciden con los que aparecen en los manuscritos de su biblioteca. Dentro de la caverna, el aire es más fresco y se escucha un eco que parece resonar con los latidos del corazón de la tierra. En el centro, una gran sala está decorada con mosaicos de oro y sal, formando un mapa de las rutas comerciales. En el centro del mapa, una figura de sal se eleva, proyectando sombras que se mueven como si fueran caravanas en miniatura. Kofi se acerca y al tocar la figura, una corriente de energía recorre su cuerpo y una visión se abre ante sus ojos. Un mar de oro que se derrama sobre la ciudad, pero también una sombra que se extiende bajo el agua, engullendo todo a su paso. La visión se rompe cuando el sonido del djembe vuelve a resonar, pero ahora es una percusión que proviene de la propia piedra. La caverna comienza a temblar y los mosaicos se desprenden, cayendo como lluvia de sal sobre la entrada. Kofi, atrapado entre la luz y la sombra, siente como su pecho se llena de un peso que no puede describir. El tambor del líder de la caravana se vuelve más fuerte, y la tormenta se intensifica como si el desierto quisiera cerrar la puerta a los curiosos. Cuando la tormenta cesa, Kofi emerge de la caverna con la piedra aún en la mano, pero la ciudad de Tombuctú ha cambiado. Los comerciantes que antes vendían oro ahora llevan mantos negros y los niños juegan entre ruinas cubiertas de sal. En la plaza principal, una estatua de sal se alza con la inscripción: "El eco del oro pertenece al que lo escucha". Kofi mira la estatua y en su interior, una voz susurra: "La verdadera riqueza es la que no se puede medir". La piedra se vuelve fría y se rompe en 1000 fragmentos que se disuelven en el aire, dejando tras de sí solo el sonido del viento. ¿Qué crees que significa esa visión? ¿Es una advertencia o una revelación? Comparte tu interpretación en los comentarios. Si este relato ha despertado tu curiosidad, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando los misterios que el pasado aún guarda. Ahora, dejemos atrás el calor del desierto y adentrémonos en los fríos y escabrosos fiordos donde el mar se encuentra con la montaña y los vientos cantan leyendas de sangre y acero. Así nace la cuarta historia, El grito de los fiordos. Ambientación: Escandinavia, era vikinga, siglo XI, fiordos de la región que hoy corresponde a Noruega. Detalle histórico real usado: los drakkar, embarcaciones largas de los vikingos, y los sacrificios a Odín en los altares de piedra al borde del mar. Eres Erik, un joven guerrero que ha crecido entre los pinos y los escarpados acantilados del fiordo de Geiranger. Su sueño es demostrar su valía en la próxima expedición a tierras lejanas, ganar honor para su clan y obtener el derecho a empuñar la espada de su padre, una hoja forjada en el fuego de los talleres de Bergen. Erik pasa sus días entrenando con el hacha, escuchando los relatos de los ancianos sobre los dioses y los monstruos que habitan bajo las aguas. Una noche, mientras el cielo está cubierto de auroras que pintan el firmamento con luces verdes, el jefe del clan, un hombre de barba trenzada y mirada severa, convoca a los guerreros al altar de piedra que se alza al borde del fiordo. Allí, bajo la luz de las antorchas, el jefe explica que el próximo saqueo requiere la bendición de Odín y que el sacrificio de una ofrenda viva será necesario para que los dioses guíen sus drakkar a través de las tormentas. La ofrenda es una oveja joven, marcada con runas de protección. Erik, aunque incómodo, acepta el papel de custodio del animal. Al día siguiente, la flota de drakkar se prepara para zarpar. Los vikingos cantan cantos de guerra y el sonido del cuerno de los guerreros se mezcla con el rugido de las olas. Erik lleva la oveja al altar y en el momento en que el sacerdote levanta el cuchillo, una brisa helada atraviesa el fiordo, apagando las antorchas. Un grito desgarrador se eleva desde el agua como si una criatura gigantesca emergiera de las profundidades. El sonido es tan potente que hace temblar los muros de piedra y el corazón de los hombres. El sacerdote tembloroso detiene el sacrificio. En lugar de la sangre de la oveja, una sombra se desliza sobre la superficie del agua, tomando forma de una figura alta y oscura, con ojos que brillan como faroles sumergidos. La figura se eleva, y una voz profunda, resonante como el trueno, habla: "Los dioses no exigen sangre, exigen silencio". Erik siente que el aire se vuelve denso, y su aliento forma una nube de vapor que se posa sobre la cubierta del drakkar. El capitán, temeroso, ordena que los barcos se alejen, pero el mar parece atraparlos. Las olas se alzan como muros de hielo,
y una corriente invisible arrastra los barcos hacia una caverna submarina que se abre bajo el fiordo. Eric, aferrado a la borda, ve cómo la figura de sombra se vuelve más clara. Es una mujer de piel pálida, vestida con una túnica de algas, cuyos cabellos fluyen como corrientes marinas. La mujer levanta una mano y en un susurro dice: «Aquellos que buscan la gloria en la sangre perderán su luz». En ese instante, la caverna se ilumina con una luz azulada, revelando paredes cubiertas de runas que narran historias de marineros que desaparecieron sin dejar rastro. Eric siente que su propio reflejo se distorsiona en el agua y ve una versión de sí mismo que lleva una corona de coral y una espada hecha de conchas. La visión dura solo un instante, pero deja una sensación de pérdida profunda. Cuando la tormenta cesa, los Drakkar emergen de la caverna y se encuentran en una zona del fiordo que no reconocen. Los faros de las aldeas están desaparecidos y el cielo está cubierto de nubes que nunca dejan pasar la luz del sol. Los guerreros desorientados escuchan un grito que se repite a intervalos, un lamento que parece provenir de las rocas mismas. Eric, con la oveja aún viva, siente una presión en su pecho, como si una mano invisible le apretara el corazón. Al regresar al pueblo, los aldeanos descubren que la oveja ha desaparecido y en su lugar una piedra negra yace en el altar con una inscripción que dice: «El silencio es la verdadera ofrenda». Eric, ahora marcado por la experiencia, se retira del combate y se vuelve un guardián del fiordo, escuchando los susurros del mar y tratando de descifrar si lo que vivió fue una visión de los dioses o una pesadilla provocada por el miedo. Cada noche, al mirar el horizonte, ve la silueta de la mujer de algas que se desvanece entre la niebla, recordándole que el mar guarda secretos que ningún guerrero puede conquistar. ¿Crees que los dioses realmente intervinieron o fue la propia mente de Eric la que creó esa ilusión? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este relato, apóyalo con un like y suscríbete para seguir descubriendo más sombras del pasado. Finalmente, viajemos al cruce de caminos entre Oriente y Occidente, donde los muros de piedra se alzan bajo la cúpula de una ciudad que ha visto imperios nacer y caer. En los pasillos subterráneos del Imperio Bizantino, el silencio guarda ecos que aún no han sido escuchados. Así concluye nuestra quinta historia: El susurro de los murallas. Ambientación: Imperio Bizantino siglo XII. Catacumbas bajo la Hagia Sofía en Constantinopla. Detalle histórico real usado: los mosaicos de la Hagia Sofía y la práctica de los monjes de rezar en criptas subterráneas durante la noche.